Hola a todos una semana más. En el vídeo de hoy vamos a hablar de 4 perspectivas éticas distintas: el universalismo, el relativismo, el subjetivismo y el emotivismo. Después vamos a pasar a hablar de la distinción entre ética de máximos y ética de mínimos y concluiremos este vídeo hablando de la autonomía y de la responsabilidad moral. Empecemos pues con el universalismo. El origen del universalismo se remonta a la Grecia del siglo V a.C. y su máximo defensor fue Sócrates. Lo que defienden los universalistas es que existen valores universales, es decir, valores que son válidos para todo el mundo y que todo el mundo, que todas las personas deberían reconocer y compartir. Cuando utilizamos expresiones morales del tipo esto es injusto o esto es una injusticia, lo hacemos creyendo que no solamente vemos nosotros esa situación como injusta, sino que todo el mundo debería verla así. Y con ello mostramos que en ciertas cuestiones morales hay razones que no solamente valen para mí, sino que también deberían valer para cualquier persona. Por ejemplo, si yo afirmo, me parece injusto que exista una desigualdad social, es decir, que haya personas que posean muchísimo dinero y que otras apenas tengan para poder comer. Cuando yo afirmo esto, que esto me parece injusto, estoy diciendo no solamente que es injusto para mí, sino que además creo que todo el mundo debería ver este hecho así, es decir, que no solamente yo considero que es injusta la desigualdad social, sino que creo que para todo el mundo es injusto este hecho. Es decir, que todo el mundo considera que es injusta que exista una desigualdad social. Fácil el universalismo, ¿no? Todo el mundo tenemos una serie de valores morales que compartimos. Vale, pues vamos a ver esto desde otro punto de vista, el relativismo. El relativismo moral surge en el mismo momento que el universalismo, es decir, Grecia, siglo V a.C. Lo que pasa que en vez de defenderlo Sócrates, lo defienden los sofistas, especialmente Protágoras, que tuvo unas trifulcas con Sócrates tremendas. Los sofistas eran conscientes de que existía una gran diversidad de culturas y que incluso dentro de una misma sociedad pues existe gente que piensa de distinto modo, que tienen perspectivas distintas sobre un mismo tema. Por lo que concluyeron los sofistas que no existen criterios morales que sean universales, que sean válidos para todo el mundo, sino que cada persona tiene sus propios criterios morales. Por lo tanto, el relativismo moral consiste en afirmar que cada sociedad e incluso cada persona de una sociedad en concreto tiene sus propios principios morales que son válidos para su mentalidad, pero que solamente valen para esa persona o para esa sociedad en concreto y no para las demás sociedades o incluso para las demás personas que forman parte de su misma sociedad. Y así, el relativismo moral concluye que todos los valores y todas las normas son relativas a cada individuo o a cada sociedad en concreto, es decir, que dependen de cada persona o de cada sociedad y que por lo tanto no se puede alcanzar, como pretendía el universalismo, valores que sean universalmente compartidos por todas las personas. Pero piensen, ¿esto que defiende el relativismo no sería ya un modo de universalismo? Es decir, si yo establezco que todos los valores morales o que todas las normas morales son relativas a cada individuo, ¿no estoy ya defendiendo algo que yo considero que es universal, que todo el mundo debe considerar que es así? Vamos a poner por caso que todos estamos de acuerdo con el relativismo, que no existen valores morales que sean compartidos por todos, que cada cultura es totalmente distinta y que no tenemos nada que ver una con otra. Y vamos a estar de acuerdo todos con esta afirmación.
¿No estaríamos ya defendiendo un universalismo si todos estamos de acuerdo con esto? Vamos a ver si el subjetivismo es capaz de resolvernos esta duda. El subjetivismo confronta la manera en que se abordan los problemas morales con el pensamiento científico. Entonces, dicen los subjetivistas, a los científicos les es más o menos fácil ponerse de acuerdo sobre un mismo hecho o una misma cuestión a partir de datos y experimentos. Por ejemplo, si al principio se pensaba que la Tierra era plana y había una persona que defendía que la Tierra era redonda, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en este dilema? ¿La Tierra es redonda o la Tierra es plana? Pues, por ejemplo, si yo me voy a navegar y veo que me adentro en el mar y veo que no me caigo, entonces la Tierra, por narices, por experimentación, no puede ser plana. O sea, si yo voy con mi barquito así, y llega un momento en el que mi barquito no hace así, entonces, como que la Tierra es plana, va a ser que no. Pero, dicen los subjetivistas, en el caso de los juicios morales, es imposible que podamos recurrir a este tipo de pruebas objetivas a las que recurren los científicos o el pensamiento científico. Y por lo tanto, las cuestiones morales son subjetivas y no podemos llegar a ponernos de acuerdo solamente dando razones. Frente a esta posición que defienden los subjetivistas, hay algunos que dicen, bueno, es posible que no podamos alcanzar esta objetividad que pretende el universalismo en cuestiones morales, pero sí que es posible alcanzar una cierta intersubjetividad. Es decir, esta gente lo que opina es que en temas de cuestiones morales, cada uno presenta sus razones, sus argumentos. Yo, por ejemplo, puedo estar en contra de la pena de muerte y argumento por qué estoy en contra. Expongo razones a los demás y de esta manera, de algún modo, las objetivo. Es decir, al igual que los científicos o el pensamiento científico contrastan sus hipótesis o las ideas que lanzan con los hechos, si un científico consideraba que la Tierra era plana, luego la puede contrastar cuando se va a navegar en el mar y ve que no se cae y en ese momento se da cuenta de que su hipótesis era falsa, que no se correspondía con los hechos, puesto que la Tierra era redonda. Esta gente lo que piensa es que, vamos a ver, yo en esta cuestión puedo tener mi punto de vista. Yo puedo estar en contra de la pena de muerte y la argumento y doy razones para ello y lo presento al resto de las personas y éstas pueden criticarlo o no. Y esas personas darán sus puntos de vista, sus razones y lo argumentarán y lo justificarán igual que yo. Y llegará un momento en el que ambos contrastemos nuestras opiniones y podamos llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo sería como esa objetivación a la que llegan los científicos mediante los hechos. Lo que pasa que en vez de comprobarlo con hechos, puesto que en cuestiones morales no se puede, lo contrastaríamos con las opiniones que tenemos cada uno, hasta poder llegar a un punto en común, que los dos estemos de acuerdo con él. Llegamos con esto a la última perspectiva ética que vamos a ver en este vídeo, el emotivismo. Según los emotivistas, los enunciados morales solamente expresan emociones y sentimientos, pero no argumentan nuestro conocimiento. Es decir, que si yo digo, por ejemplo, que no debes robar porque está mal, según los emotivistas, este enunciado no es ni verdadero ni falso. ¿Por qué? Porque enunciados verdaderos o falsos solamente son los enunciados lógicos o los enunciados matemáticos. Si yo digo, por ejemplo, que 3 más 2 son 6, diremos, eso es falso, 3 más 2 son 5. Ese es el enunciado verdadero. ¿Cuáles son otros enunciados que, según los emotivistas, podemos decir que son verdaderos o falsos? Pues los enunciados empíricos, es decir, los enunciados que podemos comprobar si son verdaderos o falsos a través de la experiencia.
Si alguien me dice, ¡buah! Ha caído una de agua hoy, vamos, de hecho es que está lloviendo de manera, vamos, que no lo he visto nunca. Y tú te asomas a la ventana y ves que hace un día estupendo y dices, pero ¿qué boberías dices? Si hace sol, si no está lloviendo en absoluto. Es falso lo que me acabas de decir. Pero, según los emotivistas, los enunciados que expresan contenidos morales no podemos decir de ellos que sean ni verdaderos ni falsos, sino que, a través de estos enunciados, lo único que expresamos son nuestros propios sentimientos o nuestras propias emociones. Siguiendo con el ejemplo que habíamos puesto antes, el de no debes robar porque robar está mal, lo único que expresa este enunciado, según los emotivistas, es que yo siento que para mí robar está mal y por eso lo transmito a los demás. Este enunciado, según los emotivistas, lo único que transmitiría o que expresaría sería mi sentimiento de repulsa hacia el robo, pero nada más. El emotivismo nació en el siglo XVIII con un hombrecito que se llamaba David Hume. Y lo que decía Hume es que la bondad o la maldad de un acto, es decir, cuando consideramos si un acto es bueno o es malo, solamente depende o se percibe a partir del sentimiento que experimentamos ante él. Si nosotros experimentamos un sentimiento de agrado cuando realizamos un acto en concreto, entonces nosotros decimos que ese es un acto bueno. En cambio, cuando experimentamos un sentimiento de desagrado ante un acto en concreto, decimos que se trata de un acto malo. Entonces, según Hume, con los predicados morales bueno, malo, lo que hacemos es expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, y lo que queremos o lo que buscamos cuando expresamos nuestras emociones o nuestros sentimientos es influir en nuestros interlocutores para que también ellos compartan nuestra misma emoción. Por ejemplo, si yo estoy en contra de la pena de muerte y afirmo la pena de muerte es moralmente insostenible, lo que estoy haciendo cuando afirmo esto es expresar mi sentimiento de rechazo contra la pena de muerte, según Hume, y con ello lo que busco es provocar que los demás también compartan mi misma opinión, es decir, que también ellos rechacen la pena de muerte. Acabamos aquí con el emotivismo moral de Hume y vamos a pasar ahora a hablar de la distinción entre ética de máximos y ética de mínimos. Las éticas de mínimos también se conocen como éticas de la justicia. Y este tipo de éticas se encargan de señalar los deberes de justicia que son exigibles a todas las personas. Es decir, las normas de justicia indican unos mínimos de comportamiento que todo el mundo debe cumplir. Las normas de justicia nos indican unos límites que nunca debemos traspasar si es que queremos comportarnos como seres humanos. Por otro lado, a las éticas de máximos se las denomina también éticas de la felicidad. Y lo que proponen estas éticas son ideales de vida buena para producir la máxima felicidad posible. Pero las éticas de máximos lo único que hacen es lanzar estos ideales de vida buena, proponérselos a la gente, pero no pueden exigir a la gente que los sigan. ¿Por qué? Básicamente porque la felicidad no es exactamente lo mismo para todos. A mí me puede producir felicidad una cosa muy distinta que a otra persona. Yo puedo encontrar la felicidad, yo qué sé, leyendo libros de filosofía, por ejemplo, y sin embargo a otra persona la filosofía le puede resultar lo más coñazo posible. Por lo tanto, para esa persona no estriba su felicidad en leer libros de filosofía, sino que su felicidad, pues a lo mejor radica en salir todos los días con sus amigos a tomar unos refrescos. Vale, vamos con el último punto del vídeo de hoy y ya os prometo que os dejo en paz. Autonomía y responsabilidad moral. La madurez moral es un proceso que comienza con la heteronomía y que culmina con la autonomía. ¿Quién es una persona heterónoma? Una persona heterónoma es aquella que se deja llevar únicamente por sus impulsos egoístas.
Por ejemplo, un jefe que paga a su empleado menos de lo que le corresponde por el trabajo que hace, se estaría dejando llevar por ese impulso egoísta de recaudar más dinero, de acumular más dinero. En un segundo lugar, tenemos a una serie de personas que razonan desde un nivel convencional. Entonces, estas personas son menos heterónomas que las anteriores, porque no se dejan llevar por sus impulsos egoístas, controlan estos impulsos egoístas, pero intentan adaptar su comportamiento a lo que creen que la sociedad en la que viven esperan de ellas. Es decir, estas personas siguen las normas de otro, aunque ese otro sea la mayoría. Por lo tanto, siguen siendo personas heterónomas, puesto que la palabra heteronomía es una palabra que viene del griego, de heteros, que significa otro, y nomos, que significa norma o ley, con lo cual sería la norma de otro. Sin embargo, estas personas sí que son más autónomas que las anteriores, porque ya no rigen su comportamiento por esos impulsos egoístas que tienen, por únicamente seguir sus impulsos, sino que son capaces de regir o adaptar su comportamiento a las normas del orden social establecido. Si utilizamos el mismo ejemplo de antes, vamos a ver que en este segundo nivel, ese jefe paga a su empleado lo que le corresponde por su trabajo y ya no se rige por ese impulso egoísta de acumular dinero, pero está adaptando su comportamiento a la norma que establece una sociedad de que por ese trabajo que está realizando su empleado le tiene que pagar X dinero, aunque no le salga del corazón, por así decirlo, hacerlo. Y ya por último, las personas autónomas son aquellas que rigen su comportamiento por los principios universales que su conciencia reconoce como tales. Es decir, personas autónomas son aquellas que piensan por sí mismas lo que deben hacer o cómo deben comportarse. Entonces, para concluir, las personas autónomas adoptan la perspectiva de buscar el bien para todo el mundo, o al menos para el máximo número de personas posible. Entonces, además de progresar moralmente en estos valores de la justicia, en comportarse de acuerdo a lo que consideran que es justo para todo el mundo o para la inmensa mayoría, también progresan en lo que se denomina los valores del cuidado, es decir, en ese sentido de la responsabilidad, de la empatía, de preocuparse por los que más necesitan o los que menos tienen, empezando por aquellos que tienen más cerca. Y ya esto es todo por hoy. Espero que paséis muy buena semana, ¿vale? Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!